Mi nombre es Héctor Javier Ruiz y presentaré mi análisis con respecto a dos artículos presentes en la reforma que se presentó, valga la redundancia, el año pasado como proyecto de ley 2277 del 2022, que de hecho se aprobó. Entonces, el primer artículo es el artículo 2 del título 1, capítulo 1, impuestos sobre la renta para las personas. Eh, Ahí lo dejaré para que quede todo nice. Entonces, con respecto a este artículo, dentro del primer criterio de este análisis, tendría que ser el tipo de impuestos, se presenta un impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Sencillamente porque, como su nombre lo indica, pretende gravar impuestos sobre la renta de personas naturales. De manera que tiene como objetivo gravar los impuestos generados por personas naturales, las cuales deben pagar un porcentaje mayor, o sea, más alto, en la medida en que sus ingresos superan los topes presupuestales implementados por el gobierno nacional. Con todas las personas naturales que cumplan con alguna de las siguientes condiciones deben declarar el impuesto de renta sobre 2023, que era sobre el presente año, ¿no? Entonces, dentro de estos se encuentran una serie de ítems en donde, dependiendo de qué ítem cumpla, si cumple todos, pues lo paga, de igual manera paga. Si cumple uno de ellos, también está condicionado esto a aumentarle sus impuestos, de cierta manera. Entonces, primero está que el patrimonio bruto al término del año grabable 2022 sea igual o superior a 171 millones 18 mil pesos. Como segundo ítem, que los ingresos totales del respectivo ejercicio grabable sean iguales o superiores a 53 millones. Tercer ítem, que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a 53 millones 206 mil. Entonces, en este ítem, básicamente se podría explicar que si se hacen compras en todo el año, como al hacer compras con tarjeta de crédito, y va quedando registrado por qué valor lo hizo. Entonces, al sumarse todas las compras que hizo el año superan pues este tope de 53 millones 206 mil pesos, pues ya está condicionado esto a que se le aumenten los impuestos, ¿no? Y por último, no, creo que quedan dos. Que el valor total de las compras y consumos sea igual o superior a 53 millones 206 mil pesos. Y el último, que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos e inversiones financieras sean igual o superior a 53 millones 206 mil pesos, ¿no? Y precisamente esto, este último ítem es el que, por el que se ha llenado de videos también en las redes, eh, comentando de que pues es algo raro, ¿sí? Porque a veces las personas pues tienen platas en una cuenta y al pasarlos a otra, entonces ya se la pasan así todo el año, no pueden tener toda la plata, ¿sí? O sea, porque en las transacciones dicen, no, en transacciones tuvo más de 53 millones, ¿no? En plata, pero resulta que no, que él simplemente cogió 10 millones y lo pasó de una cuenta para otra un poco de veces y por eso ya tuvo lío, ¿no? Y entonces ya por eso le pueden decir, no, tan condicionado a esto. Ahora bien, eh, en cuanto a si ese artículo, ¿sí? O a esos impuestos que se evidencian en el artículo analizado es de carácter, o sea, es un impuesto regresivo, o sea, si son una propuesta o fue una propuesta o regresiva o progresiva, eh, esto considero que es de tipo progresivo porque establece unos topes para la declaración de renta de personas naturales que van de acuerdo con los ingresos. Compras, consignaciones, consumos, de manera que si aumentan su riqueza por el año 2022, en el 2023 deberán declarar renta, eh, y de igual manera para el año 2024, aumentando el valor de impuesto de renta, como previamente se denunció, eh, que básicamente lo que quiere decir que es como proporcional, ¿no? A medida de que crece, los impuestos también crecen, ¿no? Sí,
puede que de cierta manera en algunos sectores se tome como una medida injusta, sí, que entonces que porque tengo, o sea, que porque gano bien, entonces también tengo que gastar más impuestos. Sí, quizás sea una medida que no muy buena para algunos gremios. Sin embargo, cabe recalcar que estos impuestos o estos impuestos que se aplican tienen como ciertos requisitos, ¿sí? No, no siempre, o sea, igual hay algunas cosas donde estas personas se acobijan a eso, en donde pues no van a pagar tantos impuestos. Sí, obviamente van a pagar más impuestos, unas personas pueden decir extracto 5 a unas de extracto 1, ¿sí? Sería injusto que fueran iguales para todos porque pues unos consumen menos y otros consumen más. A eso es lo que se refiere y pues de cierta manera eso acumula mayor riqueza bueno, va acumulando más riqueza en el país y pues de cierta manera ayuda a la productividad económica. Ahora bien, el otro artículo que escogí básicamente es el artículo 221 del título 4 Impuestos Ambientales, capítulo 1, Impuesto natural nacional al carbón. Esto, en este pues se modificó el artículo 221 de la ley 1819 de 2016, en donde el impuesto al carbono eh, es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono equivalente CO2 EQ de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo, gas fósil y sólidos que sean utilizados para la combustión. eh, Gasolina para aviones, motos, carros, ¿sí? Básicamente estamos plagados de... Y todo lo que sea combustible básicamente está generado por petróleo. Petróleo es un combustible fósil, ¿no? Eso todos lo saben. Y pues de cierta manera, pues estos combustibles cuando se utilizan en mayor cantidad o se utilizan frecuentemente, como está pasando en las últimas décadas, pues esto desprende el CO2, que es el que produce el efecto invernadero en el mundo y genera las calores tan horribles que estamos pasando, generan el de hielo, o básicamente esto que en el Antártida, bueno, los hielos comiencen a descongelarse y pues esto de cierta manera afecta el ambiente en todo. Y así como afecta eso, también afecta que genere más incendios y el medio ambiente se descontrola. Entonces, este, este impuesto se puede considerar regresivo, o sea, teniendo en cuenta de que se le van a aumentar los impuestos a los combustibles, ¿sí? Como resumen. Entonces se puede considerar un impuesto que es regresivo ya que no tiene en cuenta los ingresos y los gastos contribuyentes o consumidores, no tiene en cuenta los ingresos y gastos de los contribuyentes o consumidores, ¿sí? En este caso de quienes la compran o de quienes la venden, ¿sí? Sino que aplica directamente a la venta, importación y autoconsumo de los combustibles fósiles como gasolina, queroseno, como los mencioné anteriormente. Y hay otra cosa por la que se puede considerar así, y es que la mayoría de las personas que consumen o compran este tipo de combustible pues son los de las clases bajas, ¿no? Y al generar o al subir impuestos pues cada vez va a ser como más complejo adquirir este combustible teniendo en cuenta que la movilidad en las periferias, ¿no? del país, en las zonas rurales, teniendo en cuenta que este es un país bastante rural, pues las personas prescinden de estos vehículos para poder desplazarse, sacar sus alimentos y entonces al subir más la gasolina, pues el costo del transporte va a ser aún más y esto de cierta manera podría afectar la economía eh, tanto a corto plazo como quizás a largo. Entonces, creo que primero deberían entender o se debería haber hecho un mejor análisis respecto a esto, teniendo en cuenta todos esos problemas e inconvenientes. Eh, con respecto a qué tipo de impuestos se está proponiendo, esto es un impuesto sobre la renta con la modificación del artículo
221 sobre el impuesto nacional al carbono, implicando el alcance y la tarifa de impuesto que se empleó en articulación con la transición energética para la reducción de la dependencia de las empresas hacia los combustibles fósiles como el carbono. Se le grava a la industria del carbono un impuesto sobre la renta de hasta 15 puntos adicionales que se determinan en función del precio del petróleo. De tal manera, la base gravable y tarifa de esta industria se aplica considerando el factor de emisión de gases de efecto invernadero expresado de acuerdo con el volumen o peso del combustible. La tarifa inicial será de 20.500 por tonelada de carbón. Se aumentará 1% cada 1 de febrero, de manera que para el año 2028 se aplique la tarifa plena correspondiente a 3 VTs, entendido como unidad de valor tributario, que sería igual a 42.040 pesos. Entonces, ese es mi análisis. No sé si está bien, no sé si está mal. Sin embargo, cabe recalcar que estos impuestos esto, son interesantes para haberlos analizado y por eso los escogí. Gracias.